Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia, la historia de Job. Este relato nos presenta no solo el sufrimiento humano, sino también la fe inquebrantable y el poder de la esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas? La historia de Job es una exploración sobre esta inquietante pregunta y nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe, la perseverancia y la naturaleza del sufrimiento. Imagina perderlo todo: tu familia, tu salud, tus riquezas. ¿Cómo reaccionarías ante una tragedia tan inmensa? La historia de Job nos confronta con esta realidad y nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos el sufrimiento. A lo largo de este video, descubriremos no solo los eventos que marcaron la vida de Job, sino también los profundos mensajes que aún resuenan hoy en día en nuestros corazones y mentes. Quédate con nosotros hasta el final, porque desentrañaremos las lecciones de vida que esta historia tiene para ofrecer y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida diaria. Además, hablaremos sobre el propósito detrás del sufrimiento y la importancia de la fe en momentos de crisis. Empecemos. ¿Quién era Job? La historia de Job comienza en la tierra de Uz, una región que se cree que estaba situada en el este de Israel, posiblemente en la actual Arabia o en la región de Edom. Job es presentado como un hombre excepcional. Se le describe como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto significa que Job no solo era moralmente íntegro, sino que también vivía en una constante búsqueda de una relación cercana con Dios. Job tenía una familia grande y próspera. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y era conocido como el más grande de todos los orientales en su tiempo. Esto no solo se refiere a su riqueza material, que incluía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, sino también a su carácter y respeto en la comunidad. Era un hombre que temía a Dios, lo que significa que vivía en reverencia y adoración a Él, siguiendo sus mandamientos y viviendo de manera que agradara a Dios. Job 1:13. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y mucha gente de servidumbre, y era aquel varón el más grande de todos los orientales. Job no solo disfrutaba de su vida, sino que también era un padre amoroso y responsable. Cada vez que sus hijos celebraban un banquete, Job se aseguraba de ofrecer sacrificios a Dios por si acaso alguno de ellos había pecado en su corazón. Esto demuestra su devoción y su preocupación no solo por su propia relación con Dios, sino también por la de su familia. Job 1:4-5. Y sus hijos iban y hacían banquetes en casa de cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y sucedía que, habiendo pasado en turno los días del banquete, Job enviaba a llamarlos y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Así hacía Job todos los días. La prueba de Job. La vida de Job era una bendición, pero en el cielo, un evento extraordinario estaba a punto de suceder. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás. Este es un punto importante en la narrativa, ya que nos muestra que existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Dios le preguntó a Satanás si había considerado a su siervo Job, destacando su rectitud y temor a Dios. Satanás, en su cinismo, argumentó que Job solo era fiel porque había sido bendecido con abundancia. La insinuación aquí es clara. Satanás creía que la fidelidad de Job era solo una reacción a sus bendiciones, y que si se le quitaban, maldeciría a Dios. Job 1:8-12. Y dijo Jehová a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Dios permitió a Satanás que lo probara, pero sin quitarle la vida. Esto es crucial porque muestra la soberanía de Dios, incluso en la presencia del mal. La decisión de Dios de permitir que Job sea probado no se basó en un deseo de que Job sufriera, sino en una intención de demostrar la fidelidad de Job ante el universo. Las pruebas comenzaron rápidamente. Job perdió sus riquezas en un solo día. Los bandidos robaron sus camellos y bueyes, y un gran viento destruyó la casa donde se encontraban sus hijos, llevándolos a todos a la muerte. Este ataque devastador fue un golpe tras otro, un golpe que podría haber dejado a cualquiera en un estado de desesperación. Pero la respuesta de Job fue asombrosa. Job 1:20-21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no maldijo a Dios. En medio de su dolor se postró y adoró, reconociendo que todas las cosas que tenía eran donaciones de Dios. Este es un acto de profunda fe, ya que Job entendió que la vida está llena de altibajos, y su adoración no dependía de sus circunstancias. La enfermedad de Job. Satanás, al ver que Job no había maldecido a Dios, volvió a presentarse ante él. En esta segunda confrontación, Dios le permitió a Satanás infligirle a Job una enfermedad dolorosa, una sarna maligna que cubrió su cuerpo. Este nuevo nivel de sufrimiento fue mucho más que la pérdida de sus posesiones. Ahora Job estaba sufriendo físicamente, lo que representa una prueba aún más profunda. Job 2:7-10. Y salió Satanás de la presencia de Jehová, y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza. Y él dijo: ¿Recibirás de Dios el bien, y no recibirás también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. A medida que su sufrimiento se intensificaba, Job se encontraba sentado entre cenizas, rasgándose la piel con fragmentos de cerámica para aliviar el dolor. En este momento de profundo sufrimiento, la esposa de Job se le acercó y le dijo que maldijera a Dios y muriera. Ella estaba enojada y dolida por el sufrimiento que él estaba soportando. Job 2:9. Y le dijo su mujer: «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». Sin embargo, la respuesta de Job fue increíblemente sabia. Le respondió que no podía aceptar solo el bien de Dios, sin aceptar también el mal. Este es un poderoso recordatorio de que la fe no es solo una cuestión de recibir bendiciones, sino de mantenerse firme en medio de las dificultades. Job 2:10. Y él le dijo: «Como habla cualquiera de las mujeres triviales, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal?» En todo esto no pecó Job con sus labios. La visita de sus amigos. A medida que pasaba el tiempo, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron hablar de su calamidad y decidieron ir a visitarlo. Cuando llegaron y vieron su estado de sufrimiento, no pudieron hablar. Se sentaron en silencio con él durante 7 días, lo que muestra su profunda empatía y su deseo de estar con él en su dolor. Job 2:11-13. Y oyeron sus 3 amigos de todo este mal que le había venido, y vinieron cada uno de su lugar, Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamá, y se juntaron para ir a condolerse con él y a consolarle. Sin embargo, después de ese tiempo, comenzaron a hablar y a culpar a Job por su sufrimiento. Sostuvieron que su dolor debía ser el resultado de algún pecado o falta en su vida. Este es un ejemplo clásico de lo que a menudo sucede en la comunidad religiosa: la tendencia a buscar razones por las cuales alguien sufre, en lugar de simplemente ofrecer consuelo y apoyo. Los amigos de Job presentaron diferentes argumentos, cada uno tratando de explicar el sufrimiento de Job a la luz de la justicia divina. Elifaz, por ejemplo, insistió en que las visiones que había tenido
le mostraban que los inocentes nunca sufren. Este razonamiento se basa en la suposición de que la retribución divina es inmediata y que si alguien sufre, debe ser porque ha hecho algo malo. Las respuestas de Job. Job, por otro lado, defendió su integridad. Sabía que no había cometido ningún pecado que justificara su sufrimiento. A lo largo de sus respuestas a los amigos, Job comenzó a cuestionar a Dios, expresando su deseo de presentar su caso ante él. Esta es una parte crucial de la narrativa. Job no tenía miedo de acercarse a Dios y plantear sus preguntas. Job 13, 15, 16. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, y ante su cara defenderé mis caminos. También esto será salvación para mí, que de un impío no procederá ante él. A pesar de su sufrimiento, Job mantenía su esperanza en que Dios escucharía su clamor. Expresó su frustración, su dolor y su deseo de entender por qué le sucedía todo esto. Job no se limitó a sufrir en silencio. Su diálogo con sus amigos se convirtió en un proceso de búsqueda de respuestas. Job deseaba que Dios le respondiera. Quería entender por qué le había ocurrido esto, lo que muestra la profundidad de su relación con Dios. En el proceso, Job se sumergió en preguntas existenciales sobre la justicia, el sufrimiento y el propósito de la vida. La respuesta de Dios. Finalmente, Dios respondió a Job, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de proporcionarle respuestas directas a sus preguntas, Dios habló desde un torbellino. Dios hizo una serie de preguntas retóricas a Job que resaltaron la grandeza de su creación y la limitación del entendimiento humano. Job 38, 1-4. Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes entendimiento. Las preguntas de Dios subrayaron la inmensidad de su sabiduría y poder, recordándole a Job que, como ser humano, no podía comprender completamente los caminos de Dios. La respuesta de Dios enfatiza la importancia de la fe y la confianza en su soberanía, incluso cuando no comprendemos el sufrimiento. Dios le preguntó a Job sobre el control de la naturaleza, el nacimiento de las cabras monteses y la libertad del avestruz. Estas preguntas eran un recordatorio de que, aunque Job era un hombre recto, su perspectiva era limitada en comparación con la infinitud de Dios. La restauración de Job. Después de que Job escuchó la voz de Dios, él se dio cuenta de su propia insignificancia. Job se humilló ante la grandeza de Dios y reconoció que no tenía respuestas para los misterios de la vida. Este momento de humildad fue crucial, ya que demostró que Job había aprendido a confiar en Dios a pesar de su sufrimiento. Job 42:5-6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se dio cuenta de que su fe debía ser más que un simple trato con Dios. Debía ser una relación basada en la confianza. Después de esta experiencia transformadora, Dios restauró a Job. Le devolvió todo lo que había perdido, duplicando su riqueza y bendiciendo a su familia nuevamente. Job 42:10-12. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos. Y Jehová dio a Job el doble de lo que tenía antes. Y tuvo Job 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job vivió una larga vida, disfrutando de la compañía de su familia y viendo a sus hijos y nietos crecer. La restauración de Job es un testimonio de la bondad de Dios y de su poder para redimir. Reflexiones sobre la historia de Job. La historia de Job nos brinda muchas lecciones valiosas. Primero, nos enseña sobre el sufrimiento y la fidelidad. Job experimentó dolor y pérdida, pero nunca dejó de confiar en Dios. Nos recuerda que nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias. A veces, podemos enfrentarnos a situaciones difíciles y sentir que Dios está distante. Sin embargo, la historia de Job nos invita a seguir buscando a Dios
incluso cuando las respuestas no son claras. También nos enseña sobre la importancia de la comunidad en tiempos de sufrimiento. Aunque los amigos de Job fallaron en su apoyo, su presencia en su vida fue significativa. Finalmente, la historia de Job es un poderoso recordatorio de que Dios es soberano y tiene un propósito para cada situación en nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que Él está con nosotros en nuestro sufrimiento y que tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te animo a que reflexiones sobre tu propia vida y las pruebas que enfrentas. Recuerda que, al igual que Job, siempre podemos acudir a Dios con nuestras preguntas y preocupaciones. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Historias Bíblicas con Propósito. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.